Hola amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal Mil Costuras, Mil Costuritas. Hoy estaremos haciendo esta hermosa blusa que les muestro en pantalla. Miren la belleza de ese escote en la espalda y al pesar de toda esa tela recogida que tenemos en la parte posterior, adelante nos queda divina. Amores, simplemente vamos a necesitar el patrón básico con tus medidas. Recuerda que en este canal te enseñamos cómo elaborarlo y solamente vamos a utilizar el delantero. ¿Listo? Quiero que estén muy pendientes de todos los pasos que muestro a continuación y cómo se va realizando la blusa, porque fácilmente puede llegar a un punto en que nos enredemos por la cantidad de tela que se maneja aquí. ¿Listo? Voy a calcar el patrón y voy a darle el largo deseado. En mi caso voy a coger a partir de cintura, bajar 10 centímetros y este va a ser el largo deseado. En este caso no necesitamos marcar las líneas de guía, pero sí necesitamos la línea de sisa. Listo, esa es la única que necesitamos porque voy a hacer un desconteo en la parte del hombro y pues por esa razón necesito tener una guía. Amores, es muy importante que le dejen el flojo de las pinzas a este patrón. No le vamos a quitar el flojo de las pinzas porque esto es lo que le va a dar digamos como la cavidad que necesitamos para esta. ¿Listo? Entonces le dejamos el flojo de las pinzas tanto de la pinza medio como de la pinza de costado. Bueno, voy a tomar en la parte superior del hombro en costados y voy a marcar 2 centímetros y este lo voy a traer en diagonal hasta encontrarme con la línea de sisa. Este es lo único que vamos a reducir, ya que esta blusa, como pudieron ver, tiene como una mini manguita que es simplemente una tira que adherimos. Entonces sí necesitamos dejar el espacio para que esta se vea bien. El cuello queda normal y el resto del patrón queda tal cual lo cortado. Miren lo que voy a trabajar. Voy a trabajar en un satín. Miren la belleza de este satín. Este es ese tal llamado oro rosa, ese tono. Y este es el satín más, como digamos, que con mejor calidad que he encontrado. Les cuento, voy a trabajar con 1 metro de tela. Aquí voy a doblar la tela de tal forma que pueda sacar dos patrones, digamos, dos moldes del patrón que acabamos de realizar. Entonces de una vez lo estoy organizando para que me salga de este punto. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, yo aquí estoy utilizando todo pues digamos que aquí simplemente va a quedar de desperdicio eso que se ve en las sisas y en el cuello. Entonces siempre trato de organizar la tela de tal forma de que no haya desperdicio. Amores, es muy importante que aprendan a trabajar bien las telas porque uno de los contaminantes más serios que hay es la tela y también porque es una forma de economizar. ¿Listo? Entonces acá ya he sacado el patrón. Como ven, ahora voy a realizar la parte posterior. Voy a tomar el restante de la tela, voy a organizar la parte más ancha, esta la voy a doblar en dos y este va a ser, digamos, como el espacio que le voy a dejar en la parte de la espalda. Este ancho que tengo aquí es de 88 centímetros. Amores, ese es el ancho doblado, entonces nos queda en 44. No le dejen mucha tela, porque si empiezan a regarle mucha tela en la parte posterior, la verdad no se va a ver muy bien, porque empieza a amontonar toda esa tela. ¿Listo? Se los digo porque antes de esto ya miré con varios, digamos, varios largos y ni muy corto ni muy largo queda bien. Entonces, sí tengan en cuenta eso. Bueno, doblé la tela en dos, voy a medir 30 centímetros y aquí voy a hacer un doblez. ¿Por qué realizo este doblez? Esto es para hacer como una solapa falsa
y que no me quede costuras. Entonces de una vez es como que voy a sacar esa solapa, voy a sacar ese falso directamente en la tela para que no me quede costuras. No se puede quedar costuras en este punto porque entonces no se va a ver tan bien. Entonces vean, como les digo, doblé a los 30 centímetros, la tela está doblada en dos y de esta forma ya tengo organizada la tela para montar el molde. Bueno, amores, ya organizado esto, vamos a montar el molde y pilas con lo que voy a hacer acá. Vean, esto es muy necesario. ¿Por qué? Porque yo necesito de que la tela tenga este ángulo para poder que la caída que realiza quede bonita. Amores, ya intenté hacerlo derecho y les cuento que no queda tan bien. Miren lo que estoy haciendo. Voy a mover el patrón de tal forma de que me quede en un ángulo. Entre más yo le dé ángulo al patrón, mejor va a caer, mejor va a caer. Entonces sí trato de llevarlo hasta lo más extremo que pueda, pero obviamente pues también como que no lo voy a poner muy parado. ¿Listo? Entonces aquí voy a realizar este ángulo, más o menos miren cómo lo estoy realizando para que así también fomenten el suyo. ¿Listo? Voy a poner encima un soporte, voy a calcar, aquí voy a calcar con un marcador, amores, porque necesito que vean bien el proceso, cómo lo realizo. Miren el poco espacio que nos queda en la parte de lo que viene siendo la parte baja. ¿Listo? Pero en la parte de arriba tenemos bastante recorrido y así tiene que quedar para que la tela no a la hora de poner no se vaya hacia adelante, hacia la parte del delantero, sino que quede así tan bonito como les mostré al principio. Entonces voy a calcar de esta forma. Tampoco como hicimos en el delantero, no voy a dejarles margen de costura. Muy importante que no le dejen ese margen de costura. Siento yo que le estaríamos aumentando lo que no le deberíamos de aumentar. Y ese ya tiene como el flojo suficiente para desarrollarlo. Estoy trabajando una talla 14. Más o menos si es una talla 14 y miren cómo me ha quedado. Entonces este es el mismo patrón que se realiza para ambos. Entonces si tengan muy en cuenta es realicen el patrón con sus medidas y déjenle los flojos de las pinzas y ya no le den margen de costura. Vean, yo aquí estoy escuadrando con la parte de costado de nuestro patrón. También tengan en cuenta que yo marqué la parte de la sisa del costado siempre para afuera, es decir, que al doblez de la tela queda siempre el derecho. ¿Listo? Mira hasta donde marqué. Toda esa tela arriba nos tiene que quedar. Por eso les decía que con el patrón delantero realizamos el posterior y el delantero. De esta forma tiene que quedar y vamos a cortar solamente por donde marqué. Ya teniendo organizado de tal forma, tengan muy en cuenta que aquí esta tela tiene que tener su orden específico, es decir que no vamos a quedar grumos por ningún lado. ¿Listo? De esta forma nos tiene que quedar, amores. Y si yo empiezo a organizar el patrón de tal forma pues que obviamente nos quede derecho, entonces empieza a verse ya la caída de ese escurrido que tiene esta blusa. Miren qué belleza. Y de esta forma nos queda. Amores, aquí ya solamente nos falta coser. Bueno, este pedacito de tela normalmente con el metro me queda este pedazo de tela y de ahí saco las mangas y el cuello. Listo, pero esto lo vamos a hacer despuesito porque primero siempre me gusta coser para ahí dar el espacio que necesitamos, porque obviamente a la hora de coser pues vamos a retirar
con las costuras espacio. Listo, voy a pasar en lo que vendría siendo la vista una costura en la parte baja, porque obviamente esta va a quedar interna. Entonces normalmente me gusta hacerla con la fileteadora y ya pues queda así el filetico interno y no se nota tanto. Bueno, me ubico en la parte de los hombros, voy a cerrar nuevamente, obviamente que la vista nos quede cerradita, la tomo por la parte del hombro y voy a abrazar esta con la delantera, con nuestro patrón delantero voy a abrazar el posterior de tal forma que nos quede embonado. Mire cómo estoy haciendo yo aquí. Tomo el posterior, le pongo una carita del delantero por un lado y le pongo una carita del delantero por el otro lado, coincidiendo de que toda la parte de la sisa nos quede para el mismo lado. Amores, aquí estamos trabajando bastante tela, puede cometer ese error. Yo intento de que siempre me quede un espacito en la parte del delantero para sujetar el cuello. ¿Listo? Aquí voy a poner alfileres. De esta forma nos tiene que quedar este mismo procedimiento, lo hacemos en el otro hombro. Y ya solamente nos falta pasar costura por este punto, lo hacemos en ambos lados, dejamos medio centímetro de costura y nos tiene que quedar de esta forma. Ven cómo se encuentra ya el cuello delantero y el posterior y miren el espacio que yo les decía para coger el cuello. Entonces así nos tiene que quedar esta parte en el cuello. Ahorita vamos a coser los costados y nuevamente vamos a hacer el procedimiento de abrazar la tela. Miren, aquí como pueden ver nuestra vista no da pues directamente hasta la parte de los costados, pero sí que nos puede enredar. Entonces voy a pasarle alfileres para que esta no se nos mueva de este punto. Ya después de que realicemos esto, sí podemos empezar a cerrar los costados, que prácticamente también es el mismo procedimiento que hicimos con la parte de los hombros, que es tomar el posterior y abrazar el delantero con una carita. Bueno, es abrazar el posterior con una carita del delantero por un lado y la otra carita por el otro, de esta forma. Ahí ya pasamos costura y tratamos de organizar que no nos va a quedar ninguna de las caras sin costura. Muchas veces esta empieza como a correrse por dentro y lo que hace es que hay pedacitos donde pues queda sin coser. ¿Listo? Bueno, de esta forma nos tiene que quedar, ya ahí simplemente nos queda voltear y nos tiene que quedar de esta forma en ambos lados. Este mismo procedimiento lo hacemos por ambos lados. ¿Listo? Y así nos va quedando. Miren toda la tela que queda en la parte baja de la parte posterior. Y este color lo amé, me encantó. Les cuento que el que mostré al principio y el que mostré al final son hermosos. Pasé una costura por la parte baja de la blusa con la fileteadora. Y ahora voy a pegar lo que viene siendo hombros y la parte de manga en sisa. ¿Listo? Les muestro cómo sacar la parte de la manga, como les vendría haciendo, aunque esto viene siendo más bien es como un fajoncito que le pegamos a la manga, porque pues no tiene mucha elaboración. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar el restante que me quedó de tal forma que yo pueda medir con nuestra manga, con la sisa, ¿cierto? Con la sisa de nuestro patrón. Voy a eliminar este exceso y vean, voy a estirar bien estas dos y me tiene que quedar de esta forma. La estiro bien para así poder marcar. ¿Listo? Ven cómo se elabora. Es que se va acomodando ahí facilito. Ya donde marqué, doblo
y de esta forma saco ya la manga, este fajoncito que le vamos a pegar a la sisa. Aquí ya con la medida exacta voy a sacar el ancho deseado para esta. Listo, entonces bueno, aquí ya elimino el exceso, ese lo vamos a guardar porque necesito realizar también la parte del cuello. Aquí yo doblo y le doy digamos que la distancia deseada, qué tan grueso quiero ese fajoncito, qué tan delgado. Yo lo voy a hacer de 3 centímetros contando con con la costura, entonces nos va quedando más o menos de 2 centímetros. Listo, ya teniendo esto ubicado, simplemente corto de una vez. Yo estoy sacando acá las dos tiras, como pueden ver, elimino el exceso y bueno, esto lo vamos a dejar para continuación. Voy a empezar a elaborar lo que viene siendo el cuello para que vean también pues el proceso. A mí me parece que estas mangas simplemente es pasarle costura y obviamente ya pegarlas en la parte de la sisa. Se cose normalmente como si usted cosiera un cuello, estuviera pegándole un fajón a una falda, en fin. Ya teniendo esto, vamos a hacer el cuello y vean, yo aquí como les decía tengo este pedacito de tela. Voy a agregarle un pedacito más porque sé que ese pedacito no me alcanza, entonces voy a hacer como una presillita, va a quedar muy bonito. Y bueno, corto un pedacito más largo, mido. En mi caso esta tira me quedó con un largo de 40 centímetros y la voy a hacer con un ancho de 10 centímetros, que al doblez nos tiene que quedar de 5 y tiene incluido la costura. Entonces nos queda una tira larga de 40 centímetros con un ancho de 10 centímetros. ¿Listo? Voy a doblar y voy a encontrar la mitad de esta. Vamos a hacerle una presillita para que no nos equivoquemos dónde va a quedar. Y también en el cuello le vamos a hacer una presillita para saber desde qué punto arrancamos con ambos lados. ¿Listo? ¿Qué hago? Empiezo a pasar costura desde el punto medio hacia afuera. Es muy importante que lo hagamos así. Estamos trabajando con un satín, esta tela siente mucho a moverse, o obviamente también le puedes poner alfileres a partir de este punto. Pones alfileres en cada esquina y ya sabes por dónde pasar la costura y pasas una costura derecha. Este procedimiento solamente lo hacemos desde adentro, desde la parte por donde digamos irían las costuras, por donde está la vista, hacia afuera, y lo hacemos a 1 centímetro. ¿Listo? Ya teniendo esto aquí, vamos a doblar esta esquina y vamos a pasar costura en L. Encontramos la parte de afuera del costado y esta partecita que le estoy mostrando aquí. ¿Listo? Pasamos costuras, como le digo, más o menos en L. Nos tiene que quedar de esta forma. Ahora vamos a cortarle los excesos de hilos y las esquinas. Muy importante que le corten las esquinas para la hora de voltearlo no nos vaya a quedar con extremos como guardados por el exceso de tela. Entonces yo ya volteo esto de esta forma y trato de sacar muy bien todas esas puntas para que pues digamos nos quede muy bonito, bien cuadradito, bien bonito. Este mismo procedimiento pues obviamente lo hacemos al otro lado, nos tiene que quedar exactico y a partir de ya empiezo yo a pasarle una costura por encima, cerrando esto. Listo, por eso es muy importante que empecemos de adentro hacia afuera para que la costura quede en la vista, en la tela de lucir, porque ahí ya tenemos el control y podemos dar un pespunte muy lindo. Bueno, de esta forma nos ha quedado. Yo aquí ya le hice pues como un ojal para ponerle ahí en este punto pues
lo que viene siendo el botoncito y pues obviamente abrochar este punto, ¿cierto? Ya simplemente nos queda pegar las mangas, que era el mismo procedimiento que les decía anteriormente, que es vamos a cerrar la manga pues por la parte donde tenemos que cerrar, pasamos una costura de 1 centímetro y la pegamos alrededor. Después de que peguemos alrededor, lo que vamos a hacer es que vamos a pasarle filete y después nuevamente le pasamos un pespunte para que nos quede pues como más cerradito. Miren cómo queda de bonita esta manga, me parece que queda tan finita que no se voltea, que ella misma se acomoda. Aquí si ustedes no quieren pasarle el pespunte, simplemente pásenle plancha por encima. Muy importante. Vean, les voy a dar un truco, que ese es uno de los trucazos. Usted quiere que el satín le quede bien aplanchadito y le quede bien fino, el ojo dobleces, mojen la prenda, déjenla secar un poquito y ahí sí pasen esa plancha y verás cómo queda de bonita esos dobleces. Queda bien aplanchadito. Tienen que pasarle buena plancha a esta blusa para que asiente en la parte pues de atrás del escote posterior. Aquí le vamos a pasar una costura. Amores, ustedes saben por qué yo le paso filete antes de pasarle esta costura, antes de hacer esto dobladillo. Lo hago para que esta no se revetee, como que no se estrese la tela y empieza como a voltearse. Entonces siempre le paso filete antes de pasarle esta costura para que nos quede bien bonito.